Hola, estamos en el programa Calambur para Hola TV. Recuerden el juego de palabras, la palabra viva. Y nuestra palabra invitada el día de hoy es narrar, del latín narrare. Esta aparece documentada en 1438 en un texto de Juan Mena. Se encuentran en la página 214 del Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico de Jan Corominas y Antonio Pascual. Bueno, en este ámbito de la narración, de narrar, tenemos como invitado a Ramón Cuellar Márquez, que sin duda pues es un escritor, además de ser poeta, también que tiene bastante trabajo narrativo. A mi juicio, eres el que, digamos, más novelas tienes, o más trabajo, o más libros de narración tienes. ¿Qué nos puedes platicar de tus primer encuentro con la narrativa o con la literatura? Es muy importante para nosotros esta observación, puesto que muchos del auditorio que tenemos son jóvenes y nos han solicitado precisamente que te hiciera una entrevista. Te conocen, te han leído, algunos de ellos de diversos talleres de creación literaria. ¿Qué nos puedes decir de tu primer acercamiento con las letras? Pues ya data de bastantes años. Propiamente como un gusto profesional, pues vino ya más bien en la preparatoria, pero sí estuve anteriormente escribiendo algunas cosas en la secundaria, pero digamos que la afición real comienza en la preparatoria Morelos, ¿no? Y que se acrecentó cuando tuvimos todos estos talleres literarios bueno, especialmente con Héctor Domingo, aunque yo sé que anteriormente se tenían con otros maestros, pero también viene de una afición familiar. Por ahí pues tú conoces a mi tío Rafael Márquez Mesa y a su hermano, a mi tío Hipólito Márquez Mesa, que ambos de alguna manera contribuyeron a que yo me decidiera estudiar letras. Mi tío Rafael por el lado de la poesía, ¿no? Porque él escribe poesía y me influyó mucho en ese aspecto, y mi tío Polo por el lado de la lectura, porque era un gran devorador de libros. Yo creo que esta afición me despierta como una ambivalencia, porque mi primer interés siempre fue la narrativa en realidad, pero por esa asociación con mi tío Rafael me fui inclinando por la poesía, y que se incrementó durante la preparatoria, ¿no? En el taller de poesía de Héctor, y bueno, y mucha gente me conoció como alguien que hacía poesía, ¿no? Pero en realidad siempre estuve más bien conectado con la narrativa, y que escribía cosas pero nunca las daba a conocer, ¿no? El libro de cuentos de Los Círculos es producto de un trabajo de 10 años, ¿no? Son 4 cuentos, y que los escribí pues tratando de no perder ese primer impulso que tuve cuando tuve el interés de comenzar a escribir, ¿no? Después escribí otro que se llama Volver al Silencio, ese producto de una experiencia, de un proceso muy personal, pero que es respuesta pues de una necesidad de seguir narrando, ¿no? Yo creo que todos tenemos de alguna manera intereses, aunque a lo mejor no literarios, pero yo creo que todos esos intereses de alguna manera tienen que determinar nuestra personalidad con el paso de los años, ¿no? Ya seas ingeniero, o seas arquitecto, o seas cualquier actividad humana que termine por definirte, ¿no? En el proceso de tu vida. En mi caso, y como en el de muchos de nosotros, incluido pues los amigos, tú también de alguna vez has estado también relacionado con la poesía y la narrativa y el ensayo. De alguna manera esa decisión nos permite también experimentar y poder ver más allá de lo que usualmente no vemos en la vida cotidiana, ¿no? Y eso es a través no solo de la escritura, sino también a través de la propia lectura, ¿no? Que despierta y quita vendas de los ojos, ¿no? También de determinadas lecturas, no tiene necesariamente que ser así como una regla general, ¿no? ¿Cuándo te decides a hacer la primera novela? Pues empecé, te digo que esta como terquedad que tuve de no soltar la narrativa, aunque te digo que es una parte como más oculta de mí, porque no la conocían, pero la empecé
en el 85, 84 por ahí, pero comencé a escribir una novela propiamente dicha a partir de ciertas escenas y ciertos nombres que tenía en México, cuando vivíamos en México. Es una novela que se llamaba Los Cuerpos y que salió publicada posteriormente. La escribí a lo largo de 2 años, luego la engargolé, la guardé y ahí la traje de arriba para abajo durante pues, más de 15 años, hasta que un día la retomé, estaba escrita a máquina, la retomé y la comencé a corregir, a pasarla, a digitalizarla, y pues corrió con fortuna de que pudiera publicarse, ¿no? Es una novela muy extraña, toda una experimentación que yo tenía acerca de ciertas lecturas, que principalmente es la novela de Niebla de Miguel de Unamuno, ¿no? Que a mí me impactó esa novela, y que después, bueno, uno va relacionando que esa novela también tiene que ver con otras como 6 personajes en busca de autor, ¿no? Que tiene que ver por ahí, ¿no? Sobre la creación de personajes y cómo estos toman decisiones con respecto al autor, ¿no? Independientes con respecto a veces al autor, ¿no? Aunque este proceso es a veces hasta peligroso, porque es un juego psicológico difícil, porque el personaje puede imponerse a tu personalidad y tomarte como individuo, ¿no? Y que puede uno tomar senderos bastante extraños, ¿no? Muy bien. La segunda novela la escribes ya en La Paz, ¿no? No, la segunda novela que yo digo que es una novela, aunque es muchas cosas, o más bien 3 cosas, es Volveré al Silencio. Esa la escribí en el 98 en México. Cuando estaba en México, te digo, producto de un proceso personal, que digamos como el resumen de toda una experiencia de vida que tuve. Y es una novela porque tiene la estructura de que tiene un personaje central, y que es el silencio, ¿no? El silencio como una experiencia espiritual, mística, y como una experiencia también de cómo la cotidianidad puede influir sobre nosotros, especialmente los mitos que nos han conformado como individuos y como entes, ¿no? Esta experiencia me hace determinar que es una novela, pero aparte cada capítulo es un cuento, es una historia independiente una de otra, ¿no? Aunque todos están relacionados de principio a fin. Y hay un elemento muy importante que aparece en esta novela, que es el miedo. Sí, justamente ese proceso, esa decantación y ese entendimiento de la realidad tiene que ver con el miedo, ¿no? Para mí la explicación de todos los sinsabores humanos tiene que ver y está relacionado directamente con el miedo, ¿no? La construcción misma de la civilización parte del miedo, de nuestro entendimiento de la realidad, de cómo lo vemos y de cómo podemos dar respuesta a ese miedo, ¿no? La gente, para poder darle respuesta a los miedos, a veces se vale de las adicciones, se vale de las manías, se vale de las ansiedades, para poder entender esa realidad, una realidad que para el ser humano a veces resulta de locura, ¿no? Y más en estos tiempos que están resultando tan extraños, y en México tan violentos, ¿no? Pero esa realidad obviamente se ha conformado a lo largo de los años, de los miles de años que tiene la civilización, ¿no? Y los mitos, especialmente, que son los que tienen que ver con esta novela, los mitos para mí son una respuesta de dar una explicación a lo que es el miedo, ¿no? Quiero hacer una acotación importante. Bueno, yo soy estudioso de Sor Juana, un escritor del siglo XVII, del barroco mexicano, importantísimo, pero también soy estudioso de la obra de Ramón Cuéllar, que la he leído desde hace 28 años. Y últimamente me he abocado más precisamente a su narrativa, aunque tengo en proyecto hacerlo de poesía. Te quiero preguntar la novela, y lo he dejado para este momento, Indagación a los cocodrilos, que realmente me parece una novela extraordinaria, donde hay 2 historias que se entrelazan, y donde también el miedo, pero también aparece el nacionalismo, como 2 elementos fundamentales ahí, que van a dar juego a la explicación de estas 2 historias. Hay otro elemento que considero muy importante, espero que también lo tomes en cuenta, pero es precisamente el lenguaje el que enlaza estas 2 cosas, tanto el nacionalismo como el miedo, y es lo que nos lleva a una serie de personajes muy interesantes,
que se desarrollan en Marte. Me gustaría que me platicaras de eso, por favor. Pues esa novela es producto de una necesidad de romper con una estructura de escritura que yo tenía, porque como estuve tantísimos años escribiendo poesía, la costumbre te hace tener un cierto ritmo que tiene que ver más con cuestiones prosaicas, o más bien con cuestiones poéticas que con cuestiones prosaicas. Y esa novela lo que busca es, primero, romper con el ritmo poético. Segundo, buscaba yo hacer un paralelismo entre dos mundos, que es la Tierra, el viejo mundo, el que se deja, y el nuevo, que es Marte. Obviamente, de Marte se ha escrito muchísimo. Creo que una de mis grandes influencias es Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, aunque no tienen precisamente que ver con ese libro, porque es como una adaptación de lo que va sucediendo conforme van invadiendo Marte, ¿no? Sin embargo, lo que me influye esa novela es cómo las costumbres son trasladadas a otro planeta, y cómo la vida cotidiana podría transcurrir en otro mundo que no es el nuestro, ¿no? Y lo que yo digo en esa novela, o trato de decir, es que lo mismo que hacemos aquí, que por ejemplo vine aquí con tu entrevista, al rato me voy a otra cosa, es la vida cotidiana de los individuos, ¿no? Y que a veces en las películas de ciencia ficción, quizá por el tiempo que se tiene para narrar algo, pues no se cuenta, ¿no? Porque a lo mejor no hay necesidad, porque ahí lo que se crea es una expectación. En cambio, una novela sí uno puede detenerse sobre la vida cotidiana de los individuos, y esto está muy cimentado sobre esto, porque hay un triángulo amoroso, que es lo que trata de determinar esa vida cotidiana, ¿no? Que lo mismo que hicimos aquí se va a repetir allá, porque esa es parte de la propia condición humana, y que sí está relacionada justamente con volver al silencio en ese aspecto, ¿no? Cómo la naturaleza humana se repite independientemente del espacio en el que estemos, ¿no? Hay un personaje, ya para terminar, que me llama muchísima la atención y que aparece ahí, que es por lo que veo, una tercera historia, que es precisamente un maestro que inventa un programa para escribir, para analizar, y a partir de ahí, de ese trabajo que se hace con la palabra, es como se crean otras vidas y otros mundos. ¿Nos pudieras hablar un poquito sobre eso? Pues es un juego que se hace sobre la textualidad. Se llama Intratextos, el programa este es un software. Y lo que intenta es hacer una especie como de juego entre textos. Yo considero a cada individuo un texto. Cuando habla se está narrando a sí mismo, ¿no? Está escribiéndose. Cuando platicamos con otro, son dos textos platicando entre sí. Y eso es lo que sucede. Entonces, el libro lo que hace es como un traslado hacia las lecturas, parecido a un cuento de Woody Allen, en el que también se va a los libros, se vive en los libros, y también una idea de cómo podemos transformar nuestro propio mundo a través de las palabras, cómo las palabras pueden transformar nuestro mundo y de cómo puede transformarnos a nosotros, ¿no? Las palabras no nos damos cuenta, pero pueden tener un impacto social e individual tremendo si no somos muy conscientes de ellas, ¿no? Creo que los medios de comunicación lo saben, y por eso hay ciertas palabras que se manejan en determinados contextos y que sí transforman el inconsciente y el consciente de los individuos, ¿no? Entonces eso es más o menos de lo que trata Intratextos. Muy bien, pues les recomiendo esa novela en lo particular. Digo, las otras también están muy buenas, pero esta Indagación a los cocodrilos realmente me parece una gran novela, y la escribió Ramón Cuellar Márquez. Bueno, estamos en el programa Calambur para Hola TV. Recuerden este juego de palabras, el juego de sonidos, la palabra viva. Nos vemos próximamente.